No escribo esto para ser absuelto, tampoco para que me crean. Lo hago porque llevo 32 años despertando a las 3:17 de la madrugada con el mismo olor en la nariz, cera derretida, tierra húmeda y cabello quemado. Hay pecados que no se lavan con rezos, y verdades que ni Dios quiere escuchar 2 veces. Fui sacerdote del pueblo de San Bartolomé de los Sauces, en la Sierra Baja, un lugar que no aparece en los mapas turísticos y que nadie visita por voluntad propia. Cuando llegué, en 1989, yo era joven, racional, formado en el seminario con teología, filosofía y una fe más académica que devota. Creía que el mal se explicaba con psicología, pobreza y superstición. Creía que las brujas eran un recurso folclórico para asustar niños. Duré 6 meses creyendo eso. El pueblo tenía reglas no escritas. Nadie salía después de las 10. Nadie preguntaba por los cerros del norte. Nadie tocaba las campanas fuera del horario litúrgico. Y, sobre todo, nadie hablaba de las mujeres que vivían solas en las orillas, en casas sin luz eléctrica. La primera advertencia me la dio Tomás, el sacristán. Un hombre seco, con manos de campesino y ojos de animal acorralado. Padre, me dijo, aquí rezamos distinto. No entendí hasta el primer bautizo nocturno. Era una niña recién nacida. La madre insistió en hacerlo después del anochecer. Argumentó fiebre, urgencia, miedo. Mientras preparaba el agua bendita, noté algo extraño. Nadie cruzaba la puerta del templo sin persignarse 2 veces. Pensé que era una costumbre local. Luego vi los clavos oxidados incrustados en el marco, formando cruces imperfectas. Cuando derramé el agua sobre la frente de la niña, esta no lloró, me miró. No como miran los bebés, me sostuvo la mirada con una atención incómoda, adulta. Sentí un frío seco recorrerme la espalda. Fue un instante, pero bastó para que mi voz temblara al pronunciar su nombre. Esa noche soñé con campanas sonando bajo tierra. La primera desaparición ocurrió 3 semanas después. Un niño de 8 años, Samuel, salió a buscar una gallina y no volvió. La policía llegó, preguntó lo justo y se fue. El pueblo no organizó búsquedas. Nadie encendió veladoras. Nadie lloró en público. En el sermón del domingo hablé de esperanza, de confiar en Dios incluso en la pérdida. Nadie me miró. Al final, una anciana se acercó al confesionario sin entrar. Se arrodilló del lado de afuera. Padre, susurró, si vuelve a hablar de los niños, se lo van a cobrar. Pensé que era una amenaza simbólica. Me equivoqué. Comencé a notar cosas. Marcas en el cuello de los animales. Gallinas encontradas sin ojos, acomodadas en círculo. Velas negras enterradas boca abajo en el atrio. Y siempre, a las 3:17, las campanas vibrando sin sonido. Una madrugada las escuché claramente. Bajé al templo con una linterna. El sonido no venía del campanario, sino del subsuelo. Bajo el altar, llamé al obispo. Le expliqué lo que pasaba con palabras cuidadosas. Me respondió con silencio y una orden breve: no investigue, limítese a su labor pastoral. Esa fue la primera vez que dudé de la iglesia más que de lo sobrenatural. El punto de quiebre fue la confesión de Lucía. Lucía tenía 17 años. Llegó una noche de lluvia, empapada, descalza. Cerró la puerta del confesionario con pestillo, algo que nadie hacía. Padre, dijo, no sé si lo que hago es pecado o castigo. Me habló de las mujeres del cerro, de cómo nacían con la marca, una mancha oscura bajo el seno izquierdo, de cómo, al cumplir 13 años, eran llevadas a una casa donde aprendían a pagar lo que el pueblo debía. ¿Pagar qué? Pregunté. Protección. Me explicó, entre sollozos, que décadas atrás el pueblo había sido azotado por enfermedades, sequías, derrumbes, hasta que una mujer ofreció un trato. Desde entonces, cada cierto tiempo, se entregaba algo vivo. Al principio animales, luego, niños, marcados. Samuel tenía la mancha, dijo, como yo. Sentí náuseas. Le ordené que se fuera, que no volviera, que huyera. Lucía sonrió con tristeza. Padre, ya es tarde. 3 días después, Lucía desapareció. Decidí actuar, no como sacerdote, sino como hombre. Cavé bajo el altar. Encontré una trampilla sellada con símbolos que no reconocí.
pero que me produjeron una repulsión inmediata. Bajé con una cuerda. Lo que había abajo no era una cripta, era una sala circular. Las paredes estaban cubiertas de nombres tallados, algunos recientes, otros tan viejos que apenas se distinguían. En el centro, un pozo. De él salía el olor que me perseguía en sueños. Oí pasos. Apagué la linterna. Las mujeres entraron en silencio. Eran 7, vestidas de negro, con rostros comunes. Podrían haber sido maestras, madres, vendedoras. Una de ellas llevaba algo envuelto en manta. Encendieron velas. Cantaron en un idioma que no reconocí, pero que entendí. Hablaba de hambre, de deuda, de vigilancia. Cuando descubrieron el cuerpo, vi la mancha bajo el seno. No pude moverme, no recé, no grité. El pozo se abrió. No puedo describir lo que salió. No porque no quiera, sino porque el lenguaje no alcanza. No tenía forma definida. No era grande, no era pequeño. Era presencia, y estaba acostumbrado a recibir. Cuando todo terminó, una de las mujeres habló. Padre, usted también es parte del trato. Mientras calle, el pueblo vive. Salí al amanecer. Vomité, lloré, supliqué. Al día siguiente, enterraron a Lucía como si hubiera muerto de fiebre. Quise huir. Preparé mis cosas. Esa noche, a las 3:17, tocaron las campanas. Esta vez desde mi cuarto. Encontré una mancha oscura en mi pecho. Me quedé. Durante años confesé pecados pequeños mientras el verdadero mal respiraba bajo mis pies. Bendije casas que sabía protegidas por algo que no era Dios. Bauticé niños marcados. Callé desapariciones. Aprendí a mirar al suelo. Cuando me trasladaron, nadie me despidió. Ahora, viejo y enfermo, escribo esto porque el trato se está rompiendo. Los sueños han vuelto. Las campanas ya no esperan la madrugada. Y ayer, en el hospital, vi a una enfermera con la misma mancha. Si alguien lee esto y piensa que exagero, me alegra. El escepticismo protege, hasta que no, porque el pozo sigue ahí, y siempre tiene hambre. Si esta confesión llega a manos de alguien fuera de Santa Cruz del Encinal, ruego que no intenten venir, no por miedo a que descubran algo, sino porque el pueblo no permite testigos. Yo lo aprendí demasiado tarde. Mi nombre es Eusebio Rentería. Fui sacerdote durante 41 años. Creí conocer el silencio, el pecado y la culpa, pero nada de lo que estudié en el seminario me preparó para escuchar confesiones que no pedían perdón, sino permiso. Santa Cruz del Encinal era un pueblo correcto, limpio, devoto, demasiado. Las misas siempre llenas, las procesiones impecables, los niños educados para bajar la mirada cuando un adulto hablaba. Desde fuera, un ejemplo de fe. Desde dentro, una respiración contenida. La primera semana noté algo extraño, nadie se confesaba los jueves. Ni uno solo. Pregunté al consejo parroquial. Me respondieron con evasivas. Es tradición. Padre, dijeron. Hay días que es mejor no remover nada. Pensé que se referían a viejos rencores. No insistí. El problema comenzó con el campanero. Se llamaba Anselmo, un hombre mayor que había servido a la iglesia desde antes de que yo naciera. Puntual, discreto, siempre con las manos manchadas de óxido. Una noche lo encontré sentado frente al altar, llorando en silencio. Padre, me dijo sin mirarme, ya no quiero escucharla. ¿A quién?, pregunté. Anselmo levantó la vista. Tenía los ojos enrojecidos, desorbitados. A la que vive debajo. Lo tomé como una metáfora, hasta que desapareció. No hubo búsqueda, no hubo aviso a las autoridades. Al día siguiente, otro hombre tocaba las campanas. Nadie mencionó a Anselmo jamás. Esa misma semana comenzaron las confesiones nocturnas. Personas que jamás se confesaban llegaban después de la última misa. Pedían entrar cuando el templo ya estaba cerrado. Hablaban en voz baja, con frases cortadas. Todos repetían lo mismo. No fue elección mía, padre. Fue el turno. Yo pedía detalles. Nunca los daban. Solo preguntaban una cosa. ¿Cuenta como pecado si el pueblo sobrevive? Dormía mal. A veces despertaba con la certeza de que alguien estaba rezando en la nave, aunque todo estaba oscuro. Otras veces escuchaba un golpeteo sordo, rítmico, bajo el piso, como si algo llamara desde abajo, sin prisa. Decidí revisar los archivos parroquiales.
Los libros antiguos tenían páginas arrancadas, bautismos sin nombre, defunciones sin causa, pero encontré algo constante: cada 7 años, una familia completa abandonaba el pueblo, sin despedidas, sin rastros. 7 años exactos. Cuando pregunté, me dijeron que era coincidencia. La verdadera revelación llegó con Mariana. Mariana tenía 16 años. Nunca había hablado conmigo. Una noche entró al confesionario sin persignarse. Se sentó. Guardó silencio durante mucho tiempo. Padre, dijo al fin, ¿usted cree que Dios escucha desde abajo? Sentí un escalofrío. Dios escucha en todas partes, respondí. Entonces tal vez ya la oyó, susurró. Me habló de un lugar bajo la iglesia, de una voz antigua que enseñaba al pueblo a mantener el equilibrio, de cómo, generaciones atrás, se había hecho un juramento: la iglesia arriba, la otra cosa abajo, fe y contención. Si se le deja sola, pasa algo malo, dijo. Se filtra. ¿Qué cosa?, pregunté. Mariana negó con la cabeza. No tiene nombre, pero recuerda a todos. Esa noche soñé con un pozo sin fondo y una voz que recitaba nombres que yo reconocía. Al despertar, encontré tierra húmeda en mis zapatos. Comencé a bajar al sótano. Oficialmente no existía, pero detrás del confesionario viejo había una trampilla. Descendí con una linterna. Cada escalón estaba marcado con cruces gastadas por manos desesperadas. Abajo había una cámara estrecha. En el centro, una piedra circular cubierta de símbolos. Y bajo ella, un espacio vacío que parecía absorber la luz. No vi nada, pero sentía tensión. Desde entonces, la voz me habló, no con palabras claras, sino con impulsos, con recuerdos que no eran míos, con la sensación constante de que algo esperaba y que el pueblo le pertenecía. Cuando intenté irme, el obispo me llamó. Su tono fue firme, cansado. Usted no fue asignado ahí por azar, me dijo. Cumpla su función. ¿Cuál?, pregunté. Hubo un silencio largo. Escuchar, respondió. Mariana desapareció el mismo día que pensé denunciar todo. El pueblo organizó una misa por su descanso, aunque nadie dijo que hubiera muerto. Esa noche, a las 3:17, la voz habló clara por primera vez. Falta poco. Entendí entonces la verdad. La iglesia no estaba construida para honrar a Dios, sino para sellar algo. Las oraciones no eran devoción, eran mantenimiento. Y los sacerdotes, guardianes temporales. Yo era el siguiente. Ahora escribo esto desde el confesionario. Afuera, el pueblo espera. Las campanas están listas. Siento la vibración bajo mis pies, como un corazón despertando. Si mañana alguien nuevo llega a Santa Cruz del Encinal y nota que todos rezan con demasiado fervor, que nadie se confiesa los jueves y que la iglesia nunca está sola, que se vaya, porque hay pueblos que no creen en el mal, lo alimentan. No sé quién encontrará estas páginas, tal vez nadie, tal vez alguien que, como yo, aún crea que el mal necesita cuernos para ser reconocido. Si ese es tu caso, deja de leer ahora, porque lo que voy a contar no tiene forma clara, no grita, no corre detrás de nadie, observa, espera, y cobra. Mi nombre es Padre Julián Herrera. Fui sacerdote durante 36 años en el pueblo de San Isidro del Llano, un lugar perdido entre cañaverales y cerros bajos, donde el viento siempre sopla caliente y los perros aúllan sin razón aparente cuando cae la noche. Nunca hubo historias de brujas en voz alta. Ese es el primer engaño. En San Isidro nadie decía brujas. Decían las mujeres viejas, las que saben, las que ayudan. Y cuando alguien usaba otra palabra, bajaban la voz, como si el aire tuviera oídos. Llegué en 1994. El templo era antiguo, construido con piedra oscura. No tenía campanario alto, las campanas colgaban bajas, casi al alcance de la mano. El sacristán me explicó por qué. Así suenan más fuerte, dijo. Así se oyen abajo. No pregunté qué quería decir con abajo. El pueblo era devoto, pero de una forma incómoda. Rezaban demasiado bien, como quien repite algo que no puede olvidar. Los niños aprendían las oraciones antes que a escribir, y todos, absolutamente todos, evitaban pasar frente a la iglesia después de medianoche. La primera semana descubrí algo inquietante: el confesionario nunca estaba vacío,
incluso cuando yo no estaba ahí. A veces entraba al templo por la mañana y encontraba el velo corrido, la madera tibia, como si alguien hubiera respirado dentro durante horas. Pensé en bromas, pensé en animales, pensé en mi cansancio, hasta que escuché la respiración. Fue una madrugada, no podía dormir. A las 3:17, esa hora maldita que aprendí a odiar, las campanas vibraron sin sonar. Bajé con una vela. Al acercarme al confesionario, oí un suspiro largo, profundo, como el de alguien que ha estado aguantando el aliento durante años. ¿Hay alguien ahí?, pregunté. Desde dentro, una voz femenina respondió: Padre, ¿todavía escucha confesiones? Abrí la puerta de golpe. No había nadie. El miedo verdadero no llegó de inmediato. Llegó en forma de confesiones absurdas. Una mujer dijo haber soñado que amamantaba algo que no era humano. Un hombre confesó que todas las noches cavaba un hoyo en su patio y lo volvía a tapar sin recordar por qué. Una anciana lloró porque, según ella, ya no sabía cuántos hijos había tenido en realidad. Todos decían lo mismo al final: yo cumplí, padre. ¿Verdad que cumplí?, pregunté a Tomás, el sacristán, el hombre más viejo del pueblo. Me miró con una mezcla de lástima y resignación. Usted aún no entiende, me dijo. Aquí no se confiesan pecados, se reportan entregas. Esa noche lo seguí. Tomás caminó hasta el límite del pueblo, donde comenzaban los cerros. Ahí había una casa de adobe, sin ventanas, rodeada de cruces hechas con ramas secas. Entró sin tocar. Me acerqué lo suficiente para oír cantos. No eran rezos cristianos, eran murmullos rítmicos, como arrullos. Luego oí llanto, no de niño, de algo más grave, más profundo. Retrocedí. Al día siguiente, un niño no fue a la escuela. Nadie preguntó por él. Su nombre desapareció de los registros parroquiales. Literalmente, donde antes había tinta, quedó una mancha borrosa, como si el papel hubiera sido mojado desde atrás. Comencé a escribir todo: fechas, nombres, horas. Pero cada vez que cerraba el cuaderno, olvidaba detalles. A veces encontraba frases escritas con mi letra que no recordaba haber redactado. No mires dentro del pozo. No bendigas después del tercer toque. Ellas no mienten. El pozo lo descubrí bajo la sacristía, tapado con una losa pesada. De ahí venía el olor: tierra húmeda, sangre vieja, leche agria. Cuando acerqué la vela, la llama se inclinó hacia abajo, como atraída. Oí una voz. No salía del pozo, salía de mi cabeza. No tengas miedo, dijo. Tú también fuiste entregado. Esa frase rompió algo en mí. Recordé entonces algo que había enterrado en la memoria. Yo no había llegado a San Isidro por asignación ordinaria. Fui enviado tras un incidente en mi parroquia anterior. Un caso que nunca se investigó del todo. Un niño que juró haberme visto rezando con una mujer que no existía. Una mujer con la cara cubierta de cabello. Las brujas, sí, ahora uso la palabra, no eran lo que yo esperaba. No volaban, no hacían conjuros visibles. Administraban, llevaban cuentas. Sabían exactamente cuántos nacían, cuántos debían quedarse y cuántos debían bajar. Una noche me llamaron. Entré a la casa del cerro. Había 7 mujeres sentadas en círculo. En el centro, una silla vacía. Siéntese, padre, dijo una. Ya es hora de que recuerde. Me hablaron del pacto, de cómo la tierra de San Isidro estaba abierta, de cómo algo antiguo despertaba cada cierto tiempo. Hambre pura, sin rostro, sin intención más allá de existir. Nosotras lo calmamos, dijeron. Pero necesita alimento. Niños, susurré. Recuerdos, corrigieron. Vidas enteras, a veces solo futuros. Me mostraron una lista. Mi nombre estaba ahí. Usted fue ofrecido desde antes de nacer, dijeron. Por eso escucha. Por eso no se fue cuando debió. Intenté huir al amanecer. El camino estaba intacto, pero cada paso que daba me regresaba al atrio de la iglesia. Caminé durante horas. Volví al mismo lugar. Esa noche, el pozo se abrió. No vi lo que salió. Sentí como me miraba desde dentro, como si me recorriera por dentro, contando mis órganos, mis culpas, mis recuerdos. Escuché voces de niños que no conocí, voces que decían gracias. Desde entonces, dejé de envejecer como los demás. El pueblo cambió, pero yo no.
Cada 7 años, alguien desaparecía. Cada 7 años, el pozo respiraba. Hoy escribo esto porque algo ha cambiado. Las mujeres ya no cantan, los niños nacen sin llorar. Y anoche, al mirarme al espejo, vi una mancha oscura crecer en mi pecho. No es marca de bruja, es señal de deuda vencida. Si alguien encuentra esta confesión, no recen por mí, no sirve. Recen por ustedes si alguna vez llegan a un pueblo demasiado tranquilo, demasiado devoto, donde nadie habla de las mujeres viejas y todos saben exactamente a qué hora no deben estar despiertos. Porque cuando las campanas suenan sin sonido, no llaman a Dios. No escribo esto como advertencia ni como relato sobrenatural, lo escribo como registro, porque los hechos, cuando se presentan con suficiente detalle, no necesitan creencia. Mi nombre es Roque Álvarez, sacerdote ordenado en 1981, asignado durante 11 años al poblado de El Cerrito de las Cruces, una comunidad agrícola de menos de 1000 habitantes, ubicada a 2 horas de cualquier carretera principal. No hubo rumores de brujas cuando llegué. Eso habría sido demasiado simple. Hubo estadísticas. 3 partos gemelares por encima del promedio estatal. 0 muertes violentas en 20 años. 0 denuncias formales por desaparición, pese a que el censo mostraba variaciones inexplicables en la población infantil. Nada sobrenatural, solo incongruencias. Mi formación no incluía misticismo. Yo confiaba en archivos, registros, firmas. Y fue precisamente eso lo que comenzó a inquietarme. El libro parroquial tenía hojas reemplazadas, no arrancadas, reescritas. La tinta era más reciente que el papel. Nombres repetidos con fechas distintas. Bautismos realizados a personas que, según el acta civil, no existían. Pregunté al secretario municipal. Me dijo que esos errores ocurrían desde siempre. Aquí las cosas se corrigen solas, padre, dijo. Si insiste en revisarlas, va a desordenarlas. Pensé que era una broma. No lo fue. El primer evento ocurrió un martes, a las 3:12 de la madrugada. Anoté la hora porque estaba despierto preparando un sermón. Escuché pasos en la nave del templo. No corrí, no sentí miedo. Tomé notas. La puerta no se abrió. Simplemente dejó de estar cerrada. Vi a una mujer de espaldas, parada frente al altar. Vestía ropa común. No levitaba, no brillaba. Tenía el cabello largo, suelto, cubriéndole el rostro. El templo está cerrado, dije. Ella asintió, lentamente. No vengo por usted, respondió. Vengo por lo que falta. No la detuve cuando caminó hacia la sacristía. La seguí. No había signos de forzamiento. Donde pasó, el aire se sentía más frío, pero no helado. Vacío sería la palabra correcta. Se detuvo frente a una pared lisa. Aquí, dijo, y apoyó la palma. La pared vibró. No se abrió, no se quebró. Simplemente sonó hueca. Al día siguiente, el hijo de una familia no acudió a la escuela. Tenía 9 años. No hubo alarma. El director dijo que había sido trasladado. Los padres firmaron papeles. El niño dejó de existir en el sistema escolar esa misma tarde. Esa noche revisé los registros. Su nombre estaba tachado con la misma tinta reciente. No acusé a nadie. Comencé a observar. Cada desaparición iba precedida por una visita nocturna. A veces la mujer, a veces otra. Siempre solas, siempre silenciosas. Nunca dos juntas. Nunca hablaban entre ellas. Las personas no gritaban, aceptaban. Decían frases casi idénticas. Ya me toca. Es lo justo. Así se mantiene. Mantuve correspondencia con la diócesis. Las respuestas eran formales, distantes. En una ocasión, el obispo escribió: mientras el orden se conserve, no hay herejía. Esa frase la subrayé 3 veces. La confirmación llegó con Elena. Elena era enfermera, escéptica, de las pocas que se atrevían a hablar conmigo sin rodeos. Padre, me dijo, ¿usted cree que una comunidad puede sobrevivir si sacrifica algo de forma periódica? ¿Sacrifica qué? Pregunté. Estadística, respondió. Personas improbables. Me mostró documentos médicos. Personas dadas de alta sin registro de nacimiento. Partos sin madre identificable. Niños que, clínicamente, no debían existir. No se los llevan, dijo. Los devuelven.
La mujer volvió esa misma noche. Esta vez me miró de frente. No tenía ojos extraños. No tenía colmillos. Su rostro era común hasta lo perturbador. Usted ya entiende, dijo. Eso lo vuelve parte del proceso. ¿Quiénes son? Pregunté. Somos las que cuentan, respondió. Lo que sobra, baja. Lo que falta, sube. Me condujo al subsuelo de la iglesia. Allí no había símbolos. No había sangre. Había un espacio geométrico perfecto, excavado con precisión antigua. En el centro, un vacío vertical que no reflejaba luz. No había olor. Eso fue lo peor. No hay Dios aquí, dijo. Solo equilibrio. Comprendí entonces que la fe era una cobertura, no la causa. Que las mujeres no eran brujas, sino administradoras de algo previo a cualquier creencia. Intenté denunciar. Mis correos no fueron enviados. Mis llamadas no se registraron. Mis cartas regresaron abiertas, sin sellos. El pueblo seguía funcionando mejor que cualquier otro, sin crimen, sin hambre, sin caos, a costa de algunos. La última visita ocurrió hoy. La mujer no habló, solo dejó un documento sobre el altar. Era un acta de defunción, mi nombre, mi fecha, hora, 3:12 AM. No sentí miedo, sentí coherencia. Si alguien encuentra este texto, no busque símbolos ni rituales. Busque pueblos demasiado ordenados, demasiado estables, donde nada malo ocurre nunca, porque cuando el mal no se manifiesta, es porque está siendo atendido. No sé para qué estoy grabando esto. Nunca creí en dejar registros. Siempre pensé que la fe o la falta de ella era un asunto íntimo, pero hay cosas que, si no se dicen, siguen ocurriendo igual, solo que en silencio. Y el silencio es exactamente lo que mantiene vivo a ese lugar. Mi nombre es Esteban Cruz. Fui sacerdote durante 29 años. No fui expulsado. No renuncié. Simplemente dejé de ejercer cuando entendí que mi presencia ya no hacía ninguna diferencia, o peor, que la hacía en el sentido equivocado. El pueblo se llama San Lucas del Hondo. Si lo buscan en un mapa, aparece. Si preguntan por él, nadie sabe dar indicaciones claras. Siempre es un poco más adelante, después del cerro, por donde ya no hay señal. Eso debería haberme parecido extraño desde el inicio. Llegué en 2003. No había historias de brujas, ninguna. Lo repito porque sé que quien escuche esto pensará que exagero. No había rumores, ni advertencias, ni leyendas. Había normalidad, demasiada. La gente era correcta, amable, colaboradora. Nunca discutían, nunca levantaban la voz, nunca había escándalos. El pueblo funcionaba como un mecanismo bien aceitado, y eso, con el tiempo, empezó a inquietarme más que cualquier historia de terror. El primer detalle fue el cementerio. No crecía. Durante años enterré personas, pero el número de tumbas no aumentaba. Algunas lápidas desaparecían, otras cambiaban de nombre. Pensé en vandalismo, en mala administración. Hasta que revisé los registros, había personas sepultadas que nadie recordaba haber velado. Cuando preguntaba, me respondían lo mismo. Se hizo como siempre, padre. Nunca decían, murió. Decían, se hizo. El segundo detalle fueron los niños. No lloraban de noche, nunca, ni uno solo. Las madres me decían que eran tranquilos, buenos, agradecidos. Esa palabra la escuché demasiado, agradecidos. ¿A quién? Una noche, durante una tormenta, me despertó un ruido seco, como de algo golpeando madera desde abajo. Venía del piso del templo. Bajé con una linterna. No encontré nada, pero al volver a mi cuarto, vi huellas de pies descalzos en el pasillo. No iban hacia la salida, iban hacia la pared. Ahí empezó el miedo real. No el miedo que acelera el corazón, sino el que organiza la cabeza, el que te hace observar. Comencé a anotar horarios, fechas, repeticiones. Descubrí un patrón simple: cada cierto tiempo, no siempre igual, pero cercano, alguien dejaba de estar. No desaparecía de golpe, no. Primero dejaban de hablarle, luego de mencionarlo. Después, su nombre se volvía incómodo, como si costara recordarlo. Y al final, nunca hubiera existido. Yo sí los recordaba, y eso empezó a aislarme. Un día, una mujer vino a verme. No pidió confesión, no rezó,
Se sentó frente a mí y me dijo, «Padre, ¿usted también oye cuando llaman?» «¿Quién llama?», pregunté. «No, ¿quién? ¿Desde dónde?». Me habló de un lugar bajo el pueblo. No un sitio físico exactamente, sino un espacio que se sostiene con presencia. Dijo que, si se dejaba vacío, subía. ¿Sube qué?, pregunté. Ella tardó en responder. El desorden. Esa noche soñé que el pueblo estaba vacío, pero seguía funcionando. Las luces encendidas, las puertas abiertas, nadie dentro. Al despertar, encontré tierra húmeda bajo mis uñas. No recuerdo haber cavado. El acceso estaba bajo la sacristía, una trampilla que no figuraba en ningún plano. Bajé. No había símbolos, ni velas, ni restos. Solo un hueco enorme, geométrico, perfectamente delimitado, como si alguien hubiera retirado algo muy grande y hubiera dejado el espacio exacto de su ausencia. Y sentí algo que no puedo explicar sin sonar irracional. Ese lugar esperaba, no como un animal, como un sistema. Comprendí entonces que no se trataba de brujas, ni demonios, ni pactos religiosos. Era más frío que eso. El pueblo existía porque algo era mantenido a raya, y para mantenerlo así, había que equilibrar. Personas entraban al conteo, personas salían, sin violencia, sin caos, sin ruido. Cuando confronté a las autoridades, no negaron nada, solo dijeron, funciona. ¿A costa de qué?, pregunté. De lo que sobra, respondieron. Intenté irme, empaqué, conduje durante horas. Siempre regresaba al mismo punto. El marcador de gasolina no bajaba, el reloj no avanzaba. No era una trampa física, era una corrección. Una noche, alguien tocó mi puerta. No era nadie del pueblo, era alguien que no reconocí, pero que sabía mi nombre, mi infancia, mis pensamientos más privados. «Usted ya está contado», me dijo. «Solo falta cerrar el registro». Sentí entonces algo peor que miedo, lógica. Todo encajaba. Yo había llegado ahí porque ya estaba previsto, porque era necesario alguien que observara, que anotara, que entendiera y que luego dejara de estorbar. No me llevaron esa noche, me dejaron ir. San Lucas del Hondo sigue ahí, tranquilo, seguro, ordenado. Yo ya no duermo bien. A veces despierto con la sensación de que, si dejo de grabar, de escribir, de decir mi nombre en voz alta, algo hará un ajuste. Si usted que escucha esto es escéptico, perfecto. Eso es lo ideal. No crea nada de esto. Solo recuerde una cosa. Si alguna vez visita un lugar donde nunca pasa nada malo, donde nadie desaparece oficialmente, donde el orden es absoluto, pregúntese qué está siendo compensado. Porque hay horrores que no atacan, administran.